El libro de Lamentaciones es uno de los libros que aparece en las Santas Escrituras. Aparece, hermanos míos, muchas de las cosas que ellos han fallado, han lamentado también, ¿no? El ser humano lamenta después de ser advertido, ¿no ve? Uno advierte: no hagas, no vayas, te estoy diciendo, dice, no. Pero cuando uno no se hace caso, lamenta tarde, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado de las bocas de los adolescentes, de padres de familia, de diferentes vidas, hermanos míos, sean familiares, cercanos o sean vecinos, decir 1000 veces me arrepiento? Me decía siempre, me ha dicho siempre, yo no me hice caso. Así decir, hermanos míos. Quizás hasta tú mismo hayas dicho, yo me arrepiento. A veces es tarde, ¿no? Decimos, me arrepiento, debería escuchar ese consejo. Así, hermanos. ¿Sabes? Hablando, hermanos míos, de este libro de Lamentaciones, bien triste también es, hermano, ya escudriñar libro de Lamentaciones. Porque, hermanos míos, una cosa, algo hermoso te puedo decirte. En esta faz de la tierra puedes lamentar, ¿no? Puedes lamentar después de haber arruinado tu vida, después de haber deformado tu vida espiritual, sea tu vida, puede ser tu vida profesional, en alguna área hayamos fregado. Yo te puedo decirte que algo que tiene solución eso. Pero una de las cosas que uno lamenta es más terrible de los terribles, que después de haber muerto sin Cristo y ha ido a las partes más bajas de la tierra, ha llamado a Hades, a Seol, ese ahí lamenta también ahí, hermano, lamenta. Ese lamento ya no tiene solución, ese lamento. Pero aquí, hermanos, en esta faz de la tierra quizá hemos hecho perder dinero, nos hemos enfermado. Quizá, hermanos, tenemos que entrar a una situación más crítica, hermano. Tiene solución. Yo quiero traerte esas palabras por mediante Biblia. Quiero entregarte esa información que hay solución. En esta parte después de haber no hicieron caso a Jeremías, a otros profetas, ellos, el pueblo sí o se han ido al cautivo y allá también han lamentado también, sin casa, sin ciudad, sin sacrificio. Hermanos, triste, ¿no? Pero aún hacían, hermanos míos, como podemos decir, sus cultos, su adoración. Otros no se han olvidado, ¿ya? Allá en la tierra extranjera. Pero una de las cosas que han lamentado, deberíamos escucharnos, deberíamos hacer caso, no hubiéramos estado en tierra extranjera. ¿Sabes, hermanos míos? Cuando Dios también no deja así por así. Dios tiene compasión con sus hijos. Y eso es lo que voy a compartir, ¿ya? A ver, Dios tiene compasión cuando uno lamenta también, ¿no? Algunos lamentan de corazón también. ¿Por qué fallé? ¿Por qué hice esto? No debería hacerlo. No debería hacerlo. Estaba muy mal siempre. Así, ¿no? Entonces en esta parte leeremos en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Vamos a leernos, a ver qué dice la palabra del Señor en 22. Vamos a leernos. Esta palabra quiero compartir contigo. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Una vez más leeremos la palabra del Señor, esta partecita. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Así dice la palabra del Señor. En base de este versículo voy a compartir. Mira, Dios es justicia, Dios es justo. Dios no aprecia, jamás ha apreciado pecado. No comparte Dios con pecado. Hermanos míos, eso es lo que vamos a poner en claro, ¿ya? En otras partes, hermanos míos, hemos visto en la historia a los desobedientes, a los pecadores, Dios la ha consumido con fuego. Algunos con enfermedades. A otros, hermanos míos, ha acabado de una manera. Un ángel vino y tranquilamente Dios puede eliminar ese pueblo rebelde. ¿Sí o no, hermanos míos? A ver, piensen, a ver. Dios tranquilamente puede quitar, porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Y por, hermanos míos, por rebelión, por idolatría, Dios hubiera mandado una enfermedad terrible. En un día nomás pueden morir todos. Hermanos míos, por simples causas también han muerto, hermano. No sé si te recuerdas, hermanos míos. En los Antiguos Testamentos, en tiempo de Samuel, murieron. En tiempo de, podemos decirlo, Josué también murieron. Por culpa de alguien nomás murieron a la vez tiempo de Josué. Por robar el botín, por robar el anatema nomás, o sea que lo que es cosa maldecida nomás, tuvieron que perder y morir. Hermanos míos, muchos han muerto por otras razones, pero aquí, hermanos, ellos lamentan, reconocen, mira, así se reconocen. Nosotros hemos sido rebeldes, pero mira, por la misericordia de Dios por lo menos estamos vivos, estamos en cautivo, no estamos muertos. Y esto, ¿a quién más puede direccionarse de esta palabra del Señor? No solamente va a Israel esto, a Judá, sino que, hermanos míos, también va para ti, estimado hermano que me estás escuchando, que te has ido al mundo, conociendo, sabiendo, predicando, enseñando. Tú y yo hemos ido al mundo. Por la misericordia de Dios, Dios no nos ha quitado la vida. Ya Dios, más bien, el enemigo quería eliminarte, quería desaparecerte de esta vida. Pero Dios te ha cuidado. Ya quizás tuvo que estar tú borracho, botado, quizá te han asaltado, tenías que estar muerto, atropellado, con enfermedad, con otras situaciones tenías que morir, sí o sí. Sí o sí tenías que morir, porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué podemos decir en estas lamentaciones? También tenemos que colocarnos, hermanos míos, en esta Biblia. Por la misericordia de Dios o por la compasión del Señor Todopoderoso, tú estás vivo en este momento escuchando la palabra del Señor. Amén. Y va a seguir continuando la misericordia contigo. Ya. Entonces agradeceremos al Señor en esta parte. Así ellos reconocen, ya. En parte del libro de Lamentaciones, así dicen. Por la misericordia de Dios no somos consumidos. ¿Consumidos con qué puede ser? Con muerte, hermanos míos. Dios consume así. En Antiguo Testamento era terrible, hermanos míos, aquellos que, hermanos míos, desobedecen. Hermanos, usted se recuerda en tiempos de Moisés, nomás recuérdalo, de Coré y otros, Abiram, Datán y otros seguidores murmuraron, se quejaron, ya. De eso nomás, hermanos míos, Dios consumió como vino, fuego vino sobre ellos, y para otros se abrió la tierra, tragó la tierra, hasta adentro fueron vivos mismos. Y ellos, hermanos míos, también en parte de lamentación meditan, ¿no? Meditan, mira,
con otros fue terrible, con nosotros Dios tiene misericordia con nosotros. Y eso es lo que, hermanos, hace Dios contigo. Misericordia contigo. Si ahora te has vuelto al camino de Dios, agradece. A otros hermanos nunca más retornaron al camino de Dios, con pecado murieron tristemente, hermanos. Fueron hasta el Seol. Nosotros estamos aquí para contar la misericordia de Dios a otros, la compasión del Señor a otros, de decirlo: yo un día me he apartado, ahora Dios me ha traído a este camino nuevamente, por la misericordia de Dios estoy aquí. Podemos dar testimonio a la vez, hermano, a la vez podemos levantarnos mucho más, hermano, estimado que me escucha. Bien, vamos hablando ahora, estimados hermanos, en esta parte estamos pensando algo, quiero compartir, hermanos míos, hablando de misericordia del Señor. En estas horas de momento solamente voy a hablar algunos puntos como quiero presentarles en la palabra del Señor, hablando de sus compasiones. Esta parte del versículo que nos hemos leído, Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, en base de eso hablaremos. Esta es compasión, hermanos míos, esta es la compasión del Señor, de Jehová, compasión del Señor. También un poquito voy a hablar de compasiones, ¿ya? Compasión. Ten compasión, Padre mío. Una alabanza ahí, ¿no? De trío parece que es esa alabanza. Ten compasión, Padre mío. ¿Sabes cantar esa alabanza, hermano? ¿Alguna vez solicitaste este programa? Ya, un poco vamos a ver analizando la palabra del Señor, algo de compasión del Señor. En esta parte quiero presentarte algo como, estimados hermanos, voy a verlo como 6 puntos en esta partecita. Algunos detallitos voy a compartir, hermanos míos, hablando de compasiones, porque Dios tuvo compasión con ese pueblo. No ha eliminado, no ha fulminado, no hizo desaparecer ese pueblo, sino que a ese pueblo rebelde, hermanos míos. Sino que, a ver, nos recordaremos, ¿dónde está esa cantidad que salió del Egipto? En el desierto murieron. Y yo me pregunto, ¿cómo hayan muerto? Durante 40 años han circulado por el desierto. Yo me pregunto. O sea que, hermanos, se termina viniendo nomás. Joven mismo, hermanos, mueren, hermanos. ¿Cómo hayan muerto, hermanos? Con enfermedades. Otros hermanos quizá poco a poco murieron, hermanos. No entraron. Solo los hijos, y otros como Caleb y Josué y otros nomás entraron. Triste, ¿no? Por murmurar nomás, hermanos. Pero aquí tiene Dios compasión con este pueblo, estimados hermanos. Así que vamos. Dios también. Tú puedes decir, ¿por qué con otros tiene compasión y con otros, estos terribles pecadores, no tiene, o sea, que tiene compasión? Hasta tú puedes cuestionar a Dios. ¿Sabes? Una respuesta ahí para eso es que Dios sabe las intenciones. Ya. Algunos hermanos míos, a pesar de que hemos hecho tantas iniquidades, es que quizá no queríamos fallarlo a Dios, pero por las debilidades, por otras razones, hemos sido arrastrados. Aún estando de lejos del Señor, nos recordamos. Un día quisiera volver a los caminos de Dios, así decimos. Y Dios sabe tus intenciones. Dios no así por así, hermanos míos. Dios es justo, dice. Ya algunas veces podemos cuestionar por qué Dios haya eliminado a otros haya tenido compasión. Es que sabe Dios, una cosa sabe Dios, es que tus intenciones, las intenciones de los hombres, sabe muy bien cómo reconocemos, cómo nos arrepentimos, cómo lamentamos, sabe Dios. Entonces, vayamos, hermanos, en esta parte. Primer punto, un poquito voy a analizar en esta parte, que Dios tiene compasión
a ver algo que quiero verlo, hermanos míos, juntamente contigo, esta parte de la palabra del Señor. Vamos a buscarnos en Marcos 1. Ahí vamos a encontrar, habla de compasiones en esta partecita, la palabra del Señor. Iremos analizando la palabra del Señor, algunos detalles. En esta parte encontramos en Marcos capítulo 1. Allí vamos a direccionarnos en la Santa Biblia, en Marcos. Vamos antes, Marcos 1, 41. Muy bien, 41 vamos a leernos, 42 más, 2 versículos. Así dice la palabra del Señor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así él hubo hablado. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Bien. Una vez más, hermanos míos, en esta parte vamos a leernos. Quisiéramos entender, hermanos míos, en esta parte la palabra del Señor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Palabra de Dios. ¿Qué nos deja entender en esta parte de la palabra del Señor, en este Marcos 1, 41 y 42? ¿Sabes? Habla de esta historia del leproso. No sé si alguna vez leíste también esta parte. Ya, el Señor sana a un leproso, hermanos, a un leproso. Este leproso, hermanos míos, estaba ahí con lepra. Y sabemos, hermanos, con lepra mueren, ¿no? Hermanos míos, lepra es bien terrible. Cuando uno tiene lepra, le botan, hermanos míos, lejos de su casa, lejos de su ciudad, lejos del, hermanos míos, lejos, hermanos. A los leprosos tenían que dejar de lejos, es como decir, comida lejos nomás, como perritos nomás. Por lo menos perro, por lo menos nos encontramos. A ver, a un animal podemos dejarlo. A un animal que está con alguna enfermedad contagiosa, de lejos nomás botarlo, ahí te vas a alzarte, así, hermanos. Así era para los leprosos. No tenía que acercarse con los sanos, hermanos. Y lepro cada día consumía y así moría, hermanos míos, tristemente. Y aquí había un leproso, hermanos. ¿Sabes qué quiere decir, hermanos míos? Lepra es comparado con, con el pecado. ¿Ya? Nosotros, hermanos, estábamos muriendo con lepra del pecado. ¿Ya? Lepra es comparado con pecado. Con pecado estábamos muriéndonos. Bien triste, ¿no? Quizá hay veces hasta podemos, hermanos, un poco más entrar a muchos pensamientos que, hermanos míos, usted piensa, hermano. Así dices, ¿no? ¿Por qué estoy sufriendo? Nadie me entiende. ¿Por qué en esta miseria? ¿Por qué tengo que estar endeudado? Mi esposo me pega, mis hijos desobedecen, estos problemas me hacen. ¿Sabes, hermanos, por qué? Porque el pecado te está acabando totalmente. La lepra está consumiendo toda tu familia. Ahí justamente la misericordia de Dios viene. Y, hermanos míos, el Señor limpia verdaderamente la maldad de usted. Y comienza una nueva historia,
una nueva familia. ¿Sabes? Quiero decirte en pocas palabras, a aquellas familias, hermanos, jóvenes, señoritas, aquel hermano, hermana que se entrega al Señor, después de haberse sido limpiado de su maldad, muchas familias son transformados, muchas familias son cambiados, hijos vuelven al Señor, esposa vuelve a amar al Señor. Hermanos, bien lindo, hermanos míos, comienza a funcionar nuevamente la familia. Pero antes, hermano, como la lepra desune, pues, hermano, ¿sabes tú? Ya, si papá es leproso, papá tiene que irse, ya, lejos de la familia. Por más que quieran los hijos, no va a poder volver, porque puede contagiar, pues. Así era, con lepra. Ya, si mamá y papá son leprosos, hijos tienen que quedarse en la casa como tipo huérfanos. Y tiene que irse, hermanos, lejos con papá, mamá. Los dos leprosos tienen que morir. No hay solución para eso. Entonces solamente Jesús nomás estaba en aquel tiempo. Jesús nomás puede limpiar de lepra y volver ya mamá, papá a encontrarse con hijos. Si son hijos, los 6 son leprosos, los 6 tienen que irse como leprosos. Mamá, papá, aunque llore, tiene que llorar nomás. Triste era. Igualito es el pecado. El pecado desune con muchos hermanos míos así, amigos. Ya desune, hermanos míos, totalmente, especialmente con familia. Se va. Porque es contagioso. Ya, ahora, hermanos míos, esta parte de la lepra es contagiosa, es terrible. El pecado también es así, hermanos míos, desune familias. Ya, aquel tu esposo que está, hermanos míos, no está contigo actualmente, está con otra mujer, es que tiene lepra. Lepra es, hermanos, comparado con pecado. Si el Señor puede, hermanos, tocarlo, ya, por eso tú estás orando, ¿verdad? Ten compasión. Hermanos míos, a otros mueren en adulterio, mueren tristemente. El mismo adulterio mata. El mismo pecado de homicidio le mata. Hermanos míos, la misma desobediencia del pecado le mata. Bien triste es. Ya, nadie puede decir que el pecado trae felicidad. O habrá algún predicador que predicando allí. No ve que el pecado trae felicidad. No hay eso. El pecado trae consecuencias, trae tristeza, trae amargura, trae vacío del corazón, trae, hermanos míos, tantas cosas, dolores han llegado a muchas familias. Por eso solamente Cristo hay para decir: tus pecados son limpios, ahora puedes comenzar nuevamente una nueva historia. Solo el Señor puede limpiar esas lepras, esos pecados, tener compasión. Y justamente nosotros podemos decirlo, el lepra comparado con pecado nos estaba consumiendo a nuestra vida. Totalmente estaba acabando. ¿Quiénes los que pueden, hermanos, en esta parte entender? Los que fueron consumidos con lepra del pecado. Y los que hemos vuelto al camino de Dios nuevamente. Podemos reconocer, Dios ciertamente tuvo compasión conmigo. No morí, no desaparecí, no he desaparecido de faz de la tierra, sino que tengo la segunda oportunidad nuevamente de cantar y alabar y adorar al Señor. Ahora estoy de vuelta en el camino de Dios. El Señor dijo en una de sus palabras así. Ya en esta parte, hermanos míos, la palabra del Señor menciona: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, dice, hermanos. Quien sea que seas, estimado, que me estás escuchando, si tú te vas a lamentar y vas a arrepentirte con sincero corazón, Dios te va a limpiar de todos tus errores.
Dios siempre ha estado su compasión contigo. Hagas lo que hagas, Dios a la vez Cristo es muy misericordioso, hermano. Así te puedo presentarte. Cristo Jesús es muy misericordioso, muy compasivo es. Porque en sus palabras son bien claras, donde Él dijo que nadie se pierda, mas tengan todos a la vida, o sea que tengan vida eterna, dice. Está registrado en San Juan 3, capítulo 3 eso, ya, que nadie se pierda, mas tengan todos vida eterna, dice. Hermanos, más bien para aquellos que hemos cometido tantos errores en la vida, esta palabra es de mucha bendición, hermanos. Que Dios tuvo compasión con nosotros. Tenemos oportunidad. Quizá tú estás por primera vez escuchando. ¿Será que para mí habrá salida? Hay salida, hermano. Solamente tú tienes que reconocer. Ya, estos varones, estas mujeres, hombres y mujeres lamentan diciendo: Dios tuvo misericordia, no nos ha fulminado, es como decir, Dios no nos ha consumido, Dios no nos ha eliminado de faz de la tierra. Más bien, a pesar de que como cautivo estamos vivos. Tú estás vivo como cautivo en el mundo. Ya, Dios no va nunca, jamás va a aprobar, hermanos míos, el pecado como algo bien. Jamás. No hay en la Biblia que reconozca, hermanos, al pecado como algo bien. Siempre va a ser, hermanos, el pecado es comparado, hermanos, como lepra, como mal, y mal siempre es delante de Dios. Estimado hermano, más bien dale las gracias, a pesar de que es muy difícil, hermano, que ese corazón se voltee al Señor, que vuelva como antes, ya que amabas tanto al Señor. Bueno, hermanos míos, pero estás vivo, ahí, lejos del Señor, escuchando en este día, pero Dios te ama, Dios te está llamando que vuelvas. Ya, más bien Dios quiere decirte: sé limpio, y serás limpio de toda la maldad. Ya, hermanos míos, así estamos compartiendo. A ver, ¿a quién más, hermanos míos, Dios tuvo compasión en la Biblia? Misericordia, compasión. En la Santa Escritura registra también en otra parte. Mateos, capítulo 20, versículo 34, registra también otra partecita. Y Dios dice, a ver, ¿a quién tuvo también compasión? Este tiene sentido. A veces nosotros parece que miramos, ¿qué querrá decir? Así miramos, ¿verdad? Ahí dice la palabra del Señor, Mateos capítulo 20, versículo 34. Vamos a meditar, hermanos míos, vamos a escudriñar. Ya bien conocidos este versículo. Dice así, Mateos 20, versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron, dicen. ¿Ya? En Santa Escritura aquí encontramos dos ciegos, ¿verdad? Dos ciegos estaban sentados, dice, en camino, ¿ya? Entonces, esos ciegos, ya, cuando escucharon, hermanos, que Jesús estaba pasando, clamaron ellos. ¿Qué dijeron? Ya, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, dijo así. Ya. La gente más bien había reprendido: cállense ciegos, cállense ciegos. Ellos, hermanos míos, clamaron, y Jesús, que tuvo compasión de ellos, dice, de esos dos ciegos. ¿Qué querrá decir en el fondo de este mensaje, de esta historia de estos dos ciegos?
que Dios tuvo misericordia y compasión. ¿Sabes? Cuando nosotros, hermanos, no estamos con Dios, cuando está apartado alguien, señorita o joven, un caballero, una señora, una persona, es ciego, espiritualmente ciego, viendo con ojos físicos, ciego es. Hermanos, en una de los lugares me gusta la palabra de Dios, como dice así, me bendice, así dice: yo era ciego, ahora veo, dice. Qué lindo, ¿no? Ese significa así, en la profundidad. Yo era ciego, ciego espiritual era, ahora veo la luz. ¿Sí o no, hermanos míos? ¿Acaso, hermanos míos, robar era para nosotros era algo mal? Normalmente quitábamos del prójimo sus naranjas, un quintal de naranjas, hasta capaz de, como fuera tuyo, como fuera de nosotros, nos podemos quitar nomás. Una gallina, un gallo más, podemos robárselo, eso como fuera de nosotros. Pero cuando tú ya has comprendido, ya tus ojos espirituales ya están abiertos, es pecado robar su gallo del prójimo. Ya es delito, un gran delito bajar, de hermanos míos, las frutas de tu prójimo. Robar, mentir, ya es pecado. Pero antes, hermanos, no hacíamos cualquier cosa, hacíamos nomás. Y gracias, podemos decir, gracias al Evangelio de Dios, gracias a Jesús que nos ha abierto los ojos espirituales, podemos discernir el bien y el mal. Gracias también podemos decir, gracias a la compasión de Dios, porque un día estábamos en el camino sentados, ciegos, solo con ojos físicos nomás abiertos estábamos. Esa quiere decir esta palabra. No es, hermano, que aquí donde damos lectura es como ojos literales abiertos, sino que, hermanos, uno es cegado totalmente, la mente entenebrecido y ojos espirituales cegado totalmente, ya sin discernimiento, totalmente entregado a las tinieblas. Triste es, hermanos, esa vida, vivirlo. Pero gracias a la compasión de Jesús, gracias a su salvación, gracias por su misericordia, gracias por el amor de Dios, estamos, hermanos, ahora ya comprendemos, hermanos, cosas espirituales. Amén. ¿Se entiende la palabra del Señor, estimado? Ya, esa es otra de las compasiones. ¿Dónde está el registrado, hermanos? En esa parte está, ¿no? En 34, ¿no? Jesús compadecido, dice así. Compadecido es igual que la misericordia también es. ¿No ve? Entonces Dios tuvo compasión de estos dos ciegos, ¿ya? Esos ciegos, dice, enseguida recibieron la vista. ¿Ya? Nosotros éramos ciegos. ¿Ya? Quizá tú puedes decir, yo no era ciego, siempre era bien. No. En la verdaderamente era ciego siempre. ¿Ciego en dónde? Ciego espiritualmente. ¿Ya? ¿Quiénes van a comprender esto 100% excelente, exactamente? Los que hemos recibido a Jesús, los que nos hemos convertido de las tinieblas a la luz. Podemos decir, gracias por darme la vista, ahora ya puedo verlo, la luz. Así como una vez estaba contando, un hermano me dijo así: ahora tú ya eres mi hermano, antes te veía como aleluya, como alguien que va, cristiano, así nomás. Ahora yo puedo abrazarme contigo, ahora tú eres mi hermano, ahora ya puedo comprender la luz, dijo él. Ya he recibido la luz, la vista espiritual, así, ¿no? Así quería decir, ¿no? Ahora ya veo la luz, dice él. Es cierto, hermanos.
Uno, antes de conocer al Señor, anda en tinieblas, ya, porque sus ojos, como dice Noé, todo tu cuerpo será tiniebla, dice, ¿no? Ya, así es. Si sus ojos son tiniebla, o sea que, hermanos míos, todo cuerpo, hermanos míos, tiniebla. Pero, hermanos míos, si sus ojos son, hermanos, luz, todo cuerpo luz, así como la palabra enseña. Así que, estimados hermanos, en esta parte Dios tuvo compasión con estos varones que estaban sentados ya en la palabra del Señor. Jesús estaba yendo, ¿no? Ya allí, por el camino, y esa es la historia relata, ya, así vamos comprendiendo la palabra y recibiendo. A ver, ¿qué más nos enseña la palabra del Señor? Aparte de que esto, ¿no? En la palabra del Señor. Registra así también en otra parte. Vamos a ir aquí otro también. Mateos 15:32. Otro detallito también allí nos habla. En Mateos capítulo 15. A ver, buscaremos en esta parte. Versículo 32 también nos habla la palabra del Señor en este escudriñando las escrituras. Así dice 32: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días es que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ya, una vez más vamos a leernos esta palabra del Señor. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Hermanos míos, aquí encontramos otra de las palabras del Señor, que Dios tuvo compasión, ya tuvo compasión de la gente, ya allí, porque no tenían que comer. Estimados hermanos, en esta parte, hermano, algo que entendiendo, estimados hermanos míos, a veces también nos hace pensar así, bien tristemente. ¿Sabes, hermanos míos? Esta parte puedes meditarlo. Mira, Jesús estaba con gente, y a pesar de que estaban allí viendo Jesús, escuchando su palabra, tenían mucha hambre ya, hambre. ¿Sabes, hermanos míos? Allí dice: no quiero que desmayen en el camino. En el fondo espiritual, ¿qué podemos ver, hermanos míos? Esto. ¿Sabes? Quiero algo hacerte llegar. A veces son esta gente como igualito que nosotros son. Nosotros tenemos Biblia, tenemos la voz del Señor. ¿Sabes? Algunos dicen: quiero escuchar la voz del Señor, la voz del Señor, la voz del Señor. La voz del Señor es la Biblia, hermano, la palabra. Por eso decimos la palabra. ¿Qué es la Biblia? Decimos la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, nosotros estamos muriéndonos de hambre, hermanos míos, teniendo la Biblia misma. Triste, ¿no? Más bien yo puedo decirlo: bienaventurados los hijos de Dios, los siervos de Dios, que incentivan a leer la Biblia al pueblo y a los pastores, los maestros dominicales, los líderes, incentivan diciendo: van a leer en la semana la Biblia, dice. No sé si tú estarás leyendo o solamente en tu congregación los días domingos nomás escucharás y el cultos de oración nomás. Dios ya sabe sobre tu vida. Pero más bien yo te puedo decirte: bienaventurado eres, que te despiertas en la mañana para escuchar, escudriñando las escrituras. Por lo menos ya te salvas, ¿no? Ya, bueno, ya lees la palabra de Dios.
Es que, hermanos míos, aquí teniendo Jesús, la gente no tiene que comer. Estaba como para desmayar, hermano. Sí, uno va a desmayar espiritualmente, si no, ya no lee la palabra del Señor, ya no tiene comunión con Dios, va a desmayarse, o sea, quien sea que sea. Porque la palabra de Dios a uno mantiene. Aquí literalmente, aunque en el fondo dice, ¿no?, que literalmente ya no podían que comer, pero Jesús estaba allí. Por eso, hermanos míos, allí Jesús, ¿qué es lo que hace? Sacia a la multitud tan grande. ¿Con qué? Con pececillos, dice, ¿no? Habla de pececillo, habla de panes, multiplicó. Y, hermanos míos, dio de comer, o hizo un milagro, ¿no? Hasta había sobras, hermanos míos. Sobras han levantado, hermanos. Ya, ¿cuánta gente había allí? Ya, 4,000 hombres, dice, sin contar mujeres, sin contar niños. 4,000 hombres. Dios ha alimentado comida física. Igualito eso también es en estos tiempos, hombres y mujeres que tienen harta hambre de la palabra del Señor, pero muriéndose sin comida, podemos decir la comida espiritual. Hermano, en el fondo es así. Cada uno de ustedes tienen Biblia. Solo nosotros, tú y yo, nos alzamos la Biblia a veces domingo nomás, hermano, domingo. Bonito nos llevamos la palabra del Señor. Ahí levantan, ¿no? En algunas congregaciones ya. Levanten sus Biblias, dice, aquí está mi Biblia. ¿Has leído? Sí, hasta mentimos, hermanos míos. ¿Sí o no, hermanos míos? Algunos somos sinceros también. Hemos leído siempre en la semana. Lunes hemos leído, martes hemos leído, miércoles hemos leído, jueves, viernes, sábado hemos leído. Pero algunos no hemos leído nada. Y somos flacos, somos tristes, hermanos, flacos espirituales, desnutridos, hermanos. Tenemos que nutrirnos con la palabra del Señor. No tenemos que desmayar. Ya tenemos que ser reanimados, avivados, hermano. Eso es lo que quiero hacerte comprender. Ya, por eso, hermanos, Dios tiene compasión de ellos y dio de comer. ¿Sabes? Cuando tú estás muriéndote, Dios te envía mensajeros. Dios te envía mensajeros, te habla. Ya, así que en este momento también podemos reconocer. Un día también estábamos así, como esa gente estaba muriendo de hambre, de la palabra del Señor, totalmente muriendo. Ya. Pero Dios nos ha enviado en algún momento un evangelista, un predicador, y nos ha hablado sus buenas nuevas del evangelio. Así que, hermanos míos, estamos con vida. Ya tenemos comida espiritual. Seguimos adelante a ver de quiénes más Dios tuvo compasión. En esta parte también la Biblia menciona, en otra parte la Santa Escritura también dice así. Mateos capítulo 14 también nos menciona otra partecita. Dice así, mira, Dios siempre tuvo compasión en diversas maneras, hermanos. Dios tiene compasión. A ver, Mateos capítulo 14 también habla la Biblia así. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos míos, ¿habrá enfermo también? En ese medio de ustedes debe haber enfermos también escuchando, ¿no? Algunos hermanos escuchamos enfermos. ¿Alguna vez escuchaste esta emisora enfermo? Esta palabra del Señor escudriñando, has escuchado enfermito, todo te has enfermado. Ahora ya estás sano, ¿no ve? Ya algunas veces también quizá te ha llegado así mentalmente, quizás voy a morirme. No te vas a morir, hermano. Si tú
tienes buenas intenciones de volver al camino de Dios, quieres, hermano, trabajar al Señor, quieres, hermanos míos, salvarte, limpiarte tus pecados, amar al Señor, llegar a la vida eterna, no vas a morir, ¿ya? Sino que hasta que encuentres al Señor, hasta que te prepares. A veces, hermanos, enfermedades nos pescan, ¿no? Aparte de, hermanos míos, que estamos enfermos literalmente, físicamente, somos pues enfermos también a veces, hermano, espiritualmente. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero después de que Dios nos ha sanado, nos damos cuenta, ¿no? Tú te sabes en qué, ¿no? Sé que no hemos robado, no hemos mentido, no hemos peleado otros pecados, como siervo te has enfermado, pero en alguna cosa tenemos fallita, y esos, hermanos, también es causa. Podemos darnos cuenta, ¿no? Es que, hermanos míos, estamos enfermos. ¿Ya? Dios tiene compasión, no solamente con los físicos, a ti también Dios te ha sanado, literalmente, físicamente te ha sanado. También te ha sanado Dios, espiritualmente te ha sanado. Enfermos, hermanos, alguien allí, hermanos míos, estaba pensando también, y es muy cierto. Antes de ser ciego físicamente, somos antes ciegos, somos espiritualmente. Antes de ser enfermos, somos enfermos espiritualmente. Una simple cosa puede afectar. Antes de ser cojos, uno es cojo, hermanos míos, espiritualmente cojos. Antes de ser sordo, hermanos míos, espiritualmente. La mayoría, dice, según análisis, dice, la mayoría de las cosas suceden, hermanos míos, que son interiormente es afectado. Después se muestra por fuera, hermano, por fuera. Pero esa parte Dios obra, hermanos míos, limpiándonos, sanándonos, teniendo grande misericordia con nosotros. Y gracias al Señor, no estamos muertos, hermanos míos. Estamos más bien recuperados, sanados. Ya, tenemos que agradecer al Señor. Si tú ya has vuelto sanito, ahora estás, qué bien. Dios va a seguir contigo. Así que agradecemos al Señor. Aquí encontramos, Dios tuvo compasión, sanó a muchos enfermos, sanó, ya. Esta parte jamás no entiendes en la Biblia. Puro literal, a veces, hermano, nosotros queremos comprender. Literal, físico. ¿Sabes? En el fondo, hermanos míos, Dios sanaba espiritualmente. ¿Ya? Y después, hermanos, literalmente. ¿Ya? Así que nosotros también somos otros enfermos, también somos. ¿Ya? Y Dios nos ha tenido misericordia con nosotros. Así, hermanos míos, la Biblia nos hace entender en esta parte, en su santa palabra del Señor. Seguimos, hermanos, meditando otra parte también. Aparte de la historia, estamos viendo las cosas espirituales, ¿ya? Así que otra historia aquí nos relató, ¿no? Es otro, ¿no? Otra parte donde, hermanos míos, hablaba aquí. Alimentación de 5,000, ¿no? Eso era, ¿no? Esta parte, hermanos. Saliendo de la multitud, ya sanó, hermanos míos, a los que estaban enfermos. Otra parte también nos habla, hermanos, otro detallito nos habla también así. En Marcos 6:34 habla, a ver, otro también aparece de compasión, también nos habla. A ver, vamos a seguir escarbando la palabra del Señor. En Marcos nos habla también en esa parte de 6:34 podemos ver, así dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y vio compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle
muchas cosas. Mira que, hermano, al escudriñar encontramos ciegos, encontramos leprosos, encontramos otros hambrientos, encontramos otros enfermos, encontramos. Aquí no encontramos ni enfermo, mira. En esta parte, hermanos, eran como ovejas sin pastor. Triste, ¿no? Ovejas sin pastor. Sabes, hermanos míos, aquí no sanó, sino que aquí enseñó, hermanos míos. Enseñó, comenzó a enseñarle muchas cosas, dice. Así que en esta parte, hermano, muchas veces somos pues ovejas descarriados, ovejas perdidos. No sé si quizás seas alguien que estoy en este momento hablando aún, oveja perdido. Se apartó varios lunas. No sé, debe haber razones también, ¿no? Nosotros sacamos pues razones. Hay veces también excusas inventamos también. Otras veces también son ciertas también, ¿no? Nos han lastimado, problemas se armaron, dificultades que, hermanos míos, tantos complejos que se han presentado de solucionar. Y estamos ahí paralizados, sin pastor. ¿Sabes? Aparte del pastor, que es literalmente que hay en las congregaciones, hemos aparecido sin pastor de Señor. ¿De qué nomás así se ha formado eso? Por apartarnos del casa de Dios. Hermanos, ya hemos aparecido ahí. Hasta alguien puede haber, hermanos míos, teniendo pastor, pero sin pastor del arriba, hermanos míos. Oveja perdido también hay. ¿Crees esa parte, hermano? Como estás escuchando, ¿crees? Hay ovejas sin pastor verdadero. Ay, hermanos míos, triste es eso. En la casa de Dios hay. En la historia se escucha, en el testimonios al largo del tiempo escuchamos. Perdido. ¿Sabes? Dios también va a tener compasión. Algún momento te va a traerte, de algún lugar te va a traerte y quizá vas a llegar llorando. Yo, ocupando este cargo, estaba muy desviado. Claro, pasa así. También algunos hermanos míos nos hemos apartado. Ya, tristes, ¿no ve, hermanos míos? El mundo más bien triste es. Entonces Dios, así, hermanos míos, comienza a tener compasión y nos enseña cosas grandes. Y allí el Señor, a pesar de que tu pastor físicamente que no esté cercano allí, Dios te está enseñando allí, te enseña a través de muchas maneras. Así que aquí, hermanos míos, estaba enseñando. Este es espiritualmente también igual va, hermano. Ya no solamente va físicamente. Ya aquí hasta algo espiritual ya aquí ya presentó. Jesús ahí era como pastor. Ellos ovejas abandonados, ovejas descarriados, ovejas sin pastor. Ya. ¿Quién enseñará, hermanos míos, a esas ovejas? Ya habla pues, hermanos. Siempre Jesús hablaba. ¿De qué hablaba? De vida eterna hablaba. Y las ovejas escuchaban de vida eterna, hermanos míos. ¿Y esas ovejas quiénes eran? La multitud. Humanos nomás eran también. Comparaba Dios así, ¿no? Ovejas perdidas, ovejas descarriadas. Así que, hermanos míos, así es Dios. Tiene compasión. Sino que te puede comerte, pues, lobo, hermano. Ya, lobo es el diablo, te come. Vivo mismo. Ya, vivo mismo. Te enfermas, te mueres. Triste sería, ¿no? Eso, ¿no? Ya, lejos del Señor morir, sin pastor. Así que, hermano, también quiero hacerte reflexionar. Si tú te has alejado, vuelva al Señor. Algunos decimos, yo no quiero ir, yo no quiero volver. Es que, hermanos míos, así es, dice.
¿Sabes? Si no puedes volver a ese mismo lugar, vuelve pues, a algún lugar, congregate, ya, congregate, ya, el lugar más cercano de tu región, de tu barrio, de tu zona, tu ciudad, congregate. No te faltes, agárrate del Señor. A veces es difícil, ¿no? A veces decimos, pues, en la casa voy a estar leyendo, aunque no voy a ir a la casa de Dios, voy a leer. Es difícil. Sabemos los siervos, sabemos, usted mismo sabe. No es igual, hermano, en la casa leer, o es sencillo, hermanos, leer. ¿Puedes hacer culto? En tu casa, ¿sabes hacer tu culto? No es fácil, ¿no? No es fácil. Y ahí ya pasas lavando ropa, pasas limpiando, pasas haciendo otras cosas, ya para el culto. No, otro momento voy a hacer, dices. Más bien voy a ir este domingo, voy a irme. Ya no. Se enfrían, hermanos, totalmente, se desaniman. Por eso, hermanos míos, tenemos que ir. Por eso también Dios haya puesto, hermanos, siervos de Dios, pastores, para que apacentaran la grey de Dios, ya, para que apacienten las ovejas. Así que las ovejas somos nosotros, comparado con oveja, un pastor que nos... Aparte de eso, tenemos otro pastor que está arriba, ya, que está siempre velando por todos, intercediendo por todos. Tiene grande compasión él. Seguimos, hermanos míos, vamos a terminar también en esta parte la palabra del Señor ya. Terminaremos con este último, esta partecita también habla, ya. De todo tiene Dios compasión, ¿no ve? Ahí estamos escudriñando. De toda clase de personas se presentan delante del Señor y Dios siempre tuvo compasión. Aquí también habla, hermanos míos, otro. Y con esto terminaremos. Salmos 78, 38 terminamos con eso. Hay otra persona que también se acerca al Señor. Así dice la Santa Escritura. En esta parte de escudriñando, estamos un poco ahí meditando, escudriñando en cuanto en Lamentaciones hemos leído que Dios tiene compasión y misericordia. Grande misericordia, grande compasión. Salmos 78, le daremos lectura. 78, versículo 38. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así nos habla. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Ahí está la palabra del Señor. Ya, Él es misericordioso, Él es compasivo, perdona la maldad. Ciertamente, aquí encontramos Dios perdonando la iniquidad, perdonando la maldad, perdonando el pecado. Ya, muchas veces dice, eso es muy importante aquí, mira, muchas veces su ira apartó, muchas veces, capaz de destruir, ¿no? Así debemos ser nosotros. A veces no nos damos cuenta, pues. A veces nos damos cuenta, a mi papá debo ser un dolor de cabeza, ¿no? Así nomás a veces decimos. A veces decimos, para mí padres debo ser muy un dolor de cabeza, ¿no? Así. Hay pues matrimonios que quieren, se separan, dicen, papá, mamá, vamos a separarnos. ¿Por qué? Porque mi marido fue infiel, dicen. Dolor de cabeza traemos al padres. Pero hermanos míos, peor que eso, ¿a quién, hermanos míos, a quién somos más peores que somos, hermanos, que dolor de cabezas, que padres que hacemos llegar delante de Dios Todopoderoso Altísimo? Somos peor dolor de cabeza, somos como para destruir. ¿Con qué? Con nuestra iniquidad. A ver, un ejemplito voy a poner. Cuando uno es, hermanos, infiel es, ¿no ve? Con su esposa, o la esposa es infiel con su esposo. ¿Para qué, hermanos? Es como para destruir. Ejemplo, su esposo es infiel, capaz de su esposa agarrarle
Ya, por eso, hermanos, hasta ¿no? Le quitan la vida, hermano. ¿Cuántos matrimonios han escuchado? Ya, su esposo le mató, dice, ¿no? A su esposa porque fue infiel. Triste. Y Dios no nos mata. Cuando tú eres, digamos, delante de Dios es peor. Peor, hermanos míos. Mal que va, hermanos, delante de Dios, hermanos. Por lo menos el ser humano se llena de furia, ¿no? Para matarle. Y hay veces no da oportunidades el ser humano. Algunos como podemos decir, valientes varones, mujeres, como podemos decirlo, por lo menos tienen, ¿no? Ya voy a perdonar, ya todo hombre también se equivoca, así decíamos así. Pero Dios desde arriba nos mira con tanta bondad, así como la palabra de Dios dice. Muchas veces su ira ¿qué es, hermano? La ira de Dios pues, grave también es la ira de Dios. Muchas veces se apartó, dice, capaz de, hermano, castigarte con muerte. Pero Dios no te castiga, porque se aparta muchas veces. ¿Cuántas veces estará apartándose? Nosotros somos en esta faz de la tierra tantas iniquidades, igual que Judá hacemos. Tantas cosas, iniquidades, maldades. De estos pecados quizá no hablamos mucho, enfatizamos, pero en este programa, en este escudriñando, vas a escuchar mensajes de pecado, porque la palabra del Señor aquí, el pecado, apartarse del pecado trae bendición, hermano, más bien. Ya, amén. Trae, hermano, reconciliación, apartarse del pecado. Separarse del pecado trae, hermano, gozo trae. Y eso quiero presentarte también. Ya, trae, apartarse del pecado trae un nuevo comienzo con Dios. Un nuevo tiempo con Dios, hermanos míos. Y eso tienes que aprender en esta palabra de escudriñando las escrituras. El pecado de ninguna manera no nos ofrece bien. Estimado hermano, más bien en esta parte podemos agradecer. ¿Cuántas veces tuvo Dios compasión de nosotros? Estábamos muriendo. ¿Sabes estas palabras? Mira. Estábamos ciegos, o sea que leprosos espiritualmente, ciegos espiritualmente, hambrientos estábamos enfermos espiritualmente, estábamos ovejas perdidos y a la vez con pecados estábamos, y Dios tuvo compasión. Ahí donde lamentamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy así? Es que, sabes, en el fondo no reconocemos, somos muy tardos, no decimos, yo he pecado, yo estoy lejos del Señor. Lejos del Señor uno sufre, hermanos míos. Sufre, llora, hermanos míos, pero no reconoce. A veces solamente reconoce, pero en lugar de reconocer, acusamos nomás, culpamos nomás a otro. Él, por su causa de él, por culpa de él, nos decimos. Y hasta detestamos, hermanos míos, renegamos contra Dios. Dios, ¿por qué me ha permitido? Dios es culpable, hasta a Dios culpable decimos, a Dios más culpa hacemos. Pero Dios tiene compasión, mucha compasión. Bien, nada más voy a compartir, hermanos míos, en esta parte. También Judá, aquí por lo menos, hermanos míos, los cautivos. Puedo decirte aquí en el libro de Lamentaciones, ahí reconocen, ¿no? ¿Qué reconocen, hermanos? Reconocen compasión del Señor, reconocen la misericordia de Dios. ¿Qué diciendo? Jehová no nos ha consumido, dice. Dios no nos ha eliminado, es como decir, Dios no nos ha fulminado, sino que tuvo compasión. Igualito es contigo. Y voy a cerrar mi Biblia. Tú también puedes cerrar tu Biblia, ¿ya? Quiero decirte, Dios hasta aquí tuvo compasión. Y por eso dale gracias, no por lo que, hermano, has hecho perder plata, has fracasado,
no te fue bien, no tienes trabajo, o quizás alguien te ha insultado, no de esas cosas. Más bien, cálmate nomás. Ya, más bien Dios tuvo compasión contigo y te trajo ya para su camino. De eso dale las gracias. Estás vivo. Así que muchísimas gracias, pueblo de Dios. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Esta palabra registrado en Lamentaciones 3:22. Gracias por escuchar acerca de compasiones del Señor. Las compasiones del Señor no fallan. Estaban muy agradecidos.